me seguía. Entonces, por eso hago una introducción tan grande para que me puedan seguir en esto. ¿Estamos? 7,5. Gracias. 7,5 newton metros. Ya, ¿qué más tenemos de acá? Díganme ustedes. ¿Qué más tenemos como diagrama de cuerpo libre? Los descansos. ¿Qué fuerzas me generan los descansos? Radiales, ¿cierto? Entonces sería una fuerza en Z y una fuerza en I. Una fuerza en Z y una fuerza en I. Entonces la vamos a llamar a esta CZ, AZ, a esta la vamos a llamar BZ, a esta más la vamos a llamar BI, y a esta la vamos a llamar AI. ¿Tengo algo más? Nada más. De repente, también acá, por ejemplo, si tengo un engranaje cónico, voy a tener una carga axial, ¿ya? Y ahí tengo que definir cuál va a ser el descanso que me va a tomar esta carga axial, ¿ya? Ahí hay un criterio que es un poquito más complejo, en general el que está aquí al medio, para que funcione todo en compresión, ¿ya? Ahí, ese es el principio, ¿ya? Pero ustedes lo pueden definir donde quieran. Este es el que me absorbe carga axial o este. No sé si han visto algún sistema mecánico donde generalmente tengo un descanso o un rodamiento que me permite solamente carga radial, y por el otro lado tengo un descanso que me permite carga combinada. Generalmente se da, ¿ya? Hay un pequeño estudio ahí, pero ese es un poquito más complejo porque eso es diseño de máquina. Nosotros estamos viendo elementos de máquina, ¿ya? Eso. Ah, pero esto es sencillo. ¿Por qué? O no tan sencillo, porque esto ya lo hemos visto varias veces, solamente que nosotros lo vemos en 2 dimensiones. ¿Cuál es el problema? Que ahora tengo 3 dimensiones, ¿cierto? Pero con 3 dimensiones yo sé que tengo sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, sumatoria de momento en X, momento en Y, momento en Z. Tengo 6 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. Así que esto yo sé que lo puedo hacer fácilmente. Así que hagamos. Aquí un poco ordenado nomás y tener claridad de lo que estoy haciendo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Tengo alguna fuerza en X? No, no tengo fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Fuerza en Y. ¿Qué tengo fuerza en Y? Tengo AI más BI menos 500. Sumatoria de fuerza en Z. Entonces, les vuelvo a insistir, todos los problemas se hacen en la misma manera, ¿ya? Más todo lo que hemos visto anteriormente, se complementa. Sumatoria de fuerza en Z sería AZ más BZ menos 950. Y ahí ya tengo la sumatoria de fuerza en X. La sumatoria de momento, como siempre lo hemos visto, es un poquito más complejo. Sumatoria de momento en X igual a Z. ¿Qué tengo en X? Tengo 7,5 positivo menos 7,5 negativo e igual a 0. Es decir, esto está bien. Si me parece, por ejemplo, 7,5 igual a 0, es porque me equivoqué en algo. O menos 7,5 igual a 0, me equivoqué en algo. ¿Ya? Aquí me dice 0 igual a 0, estoy bien. Muy bien. ¿Ya? Básicamente el problema que tengo es que esta ecuación no me está dando incógnita y esta tampoco. Por lo tanto, de las 6 tengo solamente 4, pero tengo 4 incógnitas. Con 4 incógnitas y 4 ecuaciones yo sé que lo puedo resolver. Ya, y ahora se pone difícil. Sumatoria de momento en I igual a 0. ¿Desde qué punto quieren hacer la sumatoria de momento en I? ¿Desde qué punto le conviene? Del A, ¿cierto?
Entonces este es un poquito más complejo. Sumatoria de momento en I. ¿Qué me hace momento en I? Sería a la distancia me falta. 25. Este es un poquito más complejo. Entonces el momento en I, ¿quién sería? Sería 0,25 por 9,50 negativo más BZ por 0,5 los 500 me hacen momento en I. ¿Pero el BI también hace momento? ¿El BI hace momento en I? Ah, oye. ¿Hay alguien más que me haga momento en I? Entonces esto lo tengo que tener. Los 500. Los 500 no me van a poder hacer nunca momento en I. Ah, no, porque son. ¿Por qué? Dígame usted por qué. Porque están en contrario al. ¿No? ¿Están en su mismo eje? Está en el mismo eje. Ah, Acuérdense que por la regla de la mano derecha, obligatoriamente no tiene que estar en el mismo eje, ni el brazo, ni la fuerza. Es que no sé si lo respondió. ¿Los momentos hacen? O sea, ¿El momento? las torsiones no. Sí, pero este momento ¿en qué eje? En el X. En el X. 7,5 menos 7,5. Ay, no, disculpe, tiene toda la razón. ¿Estamos? Ya, entonces acá me doy cuenta que puedo sacar al tiro BZ. Veamos cuánto nos da. BZ sería igual a 0,25 por 9,50 dividido 0,5 sería como 4,75 puede ser. Confírmenlo bien por favor. Ya, ahí está. Veamos el momento en Z. Ya, aquí nuevamente, momento en Z. Lo otro que se me olvidó decirle. Yo lo puedo hacer en mi dibujo porque yo lo hice y yo lo entiendo un poquito más. Pero ustedes lo tienen que hacer respecto a su dibujo porque ustedes van a darle esa perspectiva, ¿ya? Entre su dibujo y acá uno saca los momentos, ¿ya? Porque si ven mi dibujo, quizá a alguien le va a costar más. Generalmente uno se entiende un poquito más su dibujo, ¿ya? Entonces, fíjense. Ahí lo podemos despejar a Z. ¿Ah? ¿Ya podemos despejar a Z? Se puede despejar a Z, quedaría 4,75 igual. Ya, fíjense, momento en Z. ¿Qué me hace momento en Z? Acá. Esta 9,50 nunca va a hacerme momento en Z. Esta BI, ¿me hace momento en Z? Sí, ¿cierto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Aquí tienen que ser más rápidos, ¿sí? Sería menos 0,5 BI. ¿Ah? ¿Lo capta? ¿Lo entiendes, sí o no? Ya. ¿El BZ me hace momento en Z? No. Jamás, ¿cierto? El 7,5 ya es un momento en X, así que no me puede hacer. ¿El 500 me hace momento en Z? Sería más 500 por completo, ¿cierto? Serían 0,65. Y aquí saco el valor de BI. ¿Cuánto me da el BI? Entonces acá solamente regla la mano derecha. No tengo otra opción. ¿Cuánto me da eso? Menos 650. Menos 650. ¿Qué es lo que quiere decir que es menos 650? Lo único que quiere decir es que me equivoqué en la dirección del BI, que en realidad yo lo puse un BI hacia acá, pero en un BI
que va hacia el otro lado. No es más que eso. Y con eso terminamos la primera parte. Entonces, la segunda parte consiste en hacer el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que nosotros ya hemos definido. Entonces acá hago exactamente lo mismo. Ahí en Newton metros, ¿sí? ¿Qué cosa? Sí, Newton metro. Siempre en el momento Newton metro. Y entonces acá tenemos 950, 7,5 ACD, ACD. Entonces, en A, ¿qué es lo que tengo? Tengo ahí no lo saqué, ahí no lo saqué. Pero ahí sería igual a 500 menos BI. ¿Cierto? ¿Cuánto sería el valor de AI? 1150. ¿Cuánto? 1150. 1150. ¿O no? Excelente. Creo que no tenía la dirección. Menos 150. Pero porque tenía la dirección. Hagámoslo mejor. Sería ahí es igual a Más 650. 500 Ah, no, sí. Más 650, sí. menos B. Ah, tengo que hablar. Pero aquí el BI es positivo, no es negativo. Porque esto pasa para el otro lado, ¿cierto? Y los dos quedan positivos. BI igual a 650. ¿Sí o no? Todo esto pasa positivo para el otro lado. 500 por 0,65 es igual a 0,5 BI. Por lo tanto, BI es positivo. ¿En serio? Entonces ahora serían 500 menos 650. Menos 150. Eso sería el valor de ahí. ¿Sí? Entonces ahí sería menos 150. Entonces, que yo lo que hice para fue, no colocar tú multiplicas, menos 150, Tú te cambio multiplicas la el 500 por dirección. 0.65 pasa negativo Y y lo el menos coloco y el 0.5 pasa más. sin importar el 150 signo pasa dividiendo. newton. Si lo que está haciendo es dividir. Por otra parte, Entonces pasa, tengo según yo, pasa negativo, AZ, siempre que el sería toda igual mi- a 475. Y queda el negativo por debajo. Yo le he hecho la teoría fotomática. 475 newton. Por otra parte tengo C, que es 950. Y tengo el momento, que sería 7.5. Por otra parte tengo BI, que BI serían 650 positivos. Entonces acá tengo que no confundirme con estos 950 y estos 650. Estos 950 yo sé que va hacia abajo, estos 650 yo sé que va hacia afuera. ¿Ya? Y el BZ 475. Y por otro lado tengo los 500. Y tengo 7,5 newton metros. Siempre entonces en el momento le colocamos la dirección, que sería una doble flechita. ¿Ya? Y con eso ya tengo la primera parte. ¿Ah? El ahí tengo que ponerlo. Esto es la flechita, El ahí lo puse y era 150.
Entonces acá me tengo que preocupar de no equivocarme en nada. ¿Cierto? Y acá defino el sistema de referencia. Mi Z para arriba, mi Y para acá, mi X. Oh, que ya me doy cuenta que está malo. Ya, esto está malo, ¿eh? Porque esto está malo en estricto rigor cuando lo hago matricialmente. Para nosotros en realidad no importa, pero esto en sí está malo. Porque fíjense, si el eje X está para acá y el eje Y está para acá, obligatoriamente el eje Z tiene que estar hacia abajo. Obligatoriamente tiene que estar hacia abajo. ¿Sí? Siendo bien estricto. ¿Ya? Obligatoriamente siempre el Z tiene que estar en función del producto cruz de Y cruz J. No tiene otra forma. Pero esto sería un error si nosotros lo hacemos a través del producto cruz o lo hacemos matricialmente. ¿Ya? Como lo estamos haciendo nosotros, en realidad ni siquiera nos afecta. Ya, así que en realidad ni siquiera lo consigo. Estamos ahí. ¿Alguna duda, consulta? Es siempre lo mismo. Ya, ¿cuál sería la segunda parte? Me dice, realiza el diagrama de cuerpo libre, el momento flector y el momento torsor. Determina el diámetro más pequeño. Considera el caso de descarga estática ya. Entonces, me dice, determina el diámetro más pequeño. ¿Quién me va a determinar el diámetro más pequeño? En cualquier ecuación que haga. ¿Quién, según ustedes, me va a determinar el diámetro más pequeño? Aquí no me está diciendo nada del factor. Me dice el factor de seguridad es 2. Pero fíjense, ¿quién me determina el diámetro más pequeño? El esfuerzo. El esfuerzo, ¿cierto? Entonces, básicamente, imagínense que aquí yo voy a hacer esto. ¿Cierto? Voy a hacer esto. ¿Quién me va a determinar el diámetro más pequeño? ¿Quién sería que me determina el diámetro más pequeño? El concentrador de esfuerzo. El concentrador de esfuerzo, ¿cierto? El concentrador de esfuerzo. Entonces, aquí tengo que ver cuál es el momento y cuál es el momento torsor. Anteriormente teníamos que darnos ese trabajo, ¿ya? Pero ahora que tenemos esto, lo podemos hacer según lo que este es estático. Ya. Anteriormente nosotros teníamos que calcular los esfuerzos. Ahora lo hago solamente teniendo el momento y el torque. Pero ¿cuál momento y torque? ¿Cuál es el que me define el diámetro más pequeño? ¿Qué momento y torque? Básicamente, nosotros vamos a tener una distribución de momento flector y momento torsor. ¿Ya? Imagínense lo tenemos acá. Y yo les voy a decir, ¿quién me determina el diámetro más pequeño? Si este es el momento, es el torque. ¿Quién me determina el diámetro más pequeño? Bueno, el diámetro más pequeño me lo va a determinar esta cresta. ¿Por qué? Porque aquí es donde se desarrollan los máximos esfuerzos. Entonces, este momento es el que yo necesito. Porque cuando lo calcule ahí, voy a calcularlo en función de este momento y este momento. Por eso, siempre que nosotros vemos eje, vemos un diagrama de momento flector. ¿Por qué? Porque ahí es cuando voy a sacar el diámetro o la situación más crítica. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, necesito obtener el diagrama de momento torsor y el momento flector. ¿Ya? Bueno,
distintos momentos que nosotros podemos sacar, ¿ya? Nosotros podemos sacar el diagrama de fuerza constante, el diagrama de fuerza normal, el diagrama de momento flector y el diagrama de momento torsor, ¿ya? Entonces acá nos vamos a enfocar solamente en sacar los diagramas de momento flector y momento torsor. Los de momento, los de fuerza constante y fuerza normal no los vamos a sacar porque al final es más trabajo, ¿ya? Si quieren lo pueden hacer ustedes, lo mismo. Ya, ¿cuántas secciones tendríamos acá? 3, ¿cierto? La primera sección. La primera sección varía entre 0x y 0.25 metros. ¿Cómo sería la primera sección? Sería así. No tengo nada más. Acá tengo Z, aquí tengo Y. Sería solamente, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que tendríamos? Como estamos en 3D, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, momento en X, momento en Y y momento en Z. Pero lo vamos a hacer solamente con los momentos para no hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido. Entonces, nuevamente aquí, tengo distintas opciones. Colocarle MX, MY y MZ, o hacemos directamente solamente los momentos que encontremos. Me explico. Aquí voy a tener momento en X. ¿Voy a tener momento en X? No. No voy a tener momento en X. Momento en X. ¿Cuál sería el momento en X? Momento torsor. No tengo momento en X. ¿Voy a tener un momento en Y? Sí, ¿cierto? Aquí sí voy a tener un momento en Y. ¿Voy a tener momento en Z? También. ¿Cierto? Ya. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es que tengo esto, ¿cierto? ¿Momento en X tendría? No. El momento en X, ¿en qué consiste? En que esto gire sobre su eje, como el momento torsor. Nadie me va a hacer que gire. Momento en Y, en el eje Y. Si yo estoy acá, ¿hay alguien que me va a girar en torno al eje Y? Sí. Los 475. Momento en Z, ¿cómo tendría que ser el momento en Z? Tendría que esto girar así, ¿cierto? En Z. Ya. Igual hace un momento, aunque el momento ya aparezca. No, pues lo único que hace momento es porque tiene la fuerza. Si no tiene la fuerza ahí, no hace momento. Como está en el mismo. Tienes toda la razón. Pero lo que pasa es que yo me estoy omitiendo hacer la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. Si lo hiciese aquí, estoy en el mismo eje, pero tendría que considerar la fuerza en Y que tengo acá. Y yo la quiero evitar para no hacerlo. Entonces yo hago todo en función de este punto. ¿Para qué? Para no tener que calcular la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. ¿Me sigue? Ya. Entonces, si hago aquí el momento, ¿qué es lo que voy a tener? Momento en X va a ser igual a Z años. Momento en Y. ¿Cuánto sería el momento en Y? Aquí se voy a tener el momento en Y. Todos los momentos en X, en Y y en Z aquí son positivos. Voy a tener un momento en Y. Sería sumatoria de momento en Y es igual a Z. Momento en Y, ¿cierto? Ya, positivo o negativo. La única forma de hacer esto es jugando con la manito nomás, si no tengo otra forma. Sería momento en Y menos 475 por X.
¿Ya? Aquí necesito que todos estemos con la manito, si no, no se puede hacer. Hay otra forma de hacerlo, pero eso nos va a costar más. Que acuérdense que es con el producto cruz. ¿Se acuerdan? Y cruz J igual a K. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si lo vimos. Y JK, aquí colocan RX, RI, RZ, fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Y después hacen la diagonal. ¿Les suena? Ya. En general esto uno nunca lo hace a no ser que sean problemas complejos. Para los problemas complejos, la única forma de hacerlo es así. Para estos problemas, uno siempre lo hace con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Así que se tienen que acostumbrar, regla de la mano derecha. Si no la captan, tienen que captarla. ¿Ya? Ya, momento en Y entonces sería momento en Y menos 475 por X. Sumatoria de momento en Z. ¿Cuánto sería el momento en Z? Sería momento en Z. Sería MZ. Ya, los 150 me hacen un momento positivo o negativo en Z. Positivo. Positivo. Sí. Venga para acá. Entonces aquí yo me posiciono acá, ¿cierto? Mi puño. La palma la posiciono donde está el brazo. Este sería mi brazo, palma. Y giro en el eje por los 150. Pero fíjate. Eso, los 150, ¿te hacen girar así? No. No, ¿para dónde te hacen girar? Si no es para arriba, es para abajo nomás, pues, si no hay otra opción. Así no es. Así no es. ¿Por qué? Porque tú tienes la palma acá y si la fuerza iría para afuera, gira así como usted está señalando, ¿cierto? Sería el momento en Z. Pero en este caso, tú no giras para allá. Las 150 están como para adentro. Entonces, ¿cómo giras tú? ¿No? Lo das vuelta, giras para adentro, el momento en Z, negativo. Ah, el pulgar. Sería entonces menos 150 X en Z negativo. ¿Cierto? Y ya lo tengo. Entonces, el momento en Y sería 475X, el momento en Z serían 150X. Y ahí ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Más o menos. Ya, les voy a dar 2 minutos para que anoten y sí. Pero se supone que mi pulgar lo posiciono como el eje, ¿cierto? Como la referencia. La palma es el brazo y la fuerza me dice si es para allá o para el otro lado, ¿cierto? Y el pulgar es el que me va a dar la dirección del momento. Si me da así, va a ser. Si me da así, es para allá. Ahí tú tienes que ver. Vamos a practicar ahora con la segunda sección. Sí. Pero es solo practicar. ¿Viste lo que hicieron para llenar el estadio, Emilio? De Chile. Habilitaron 2 sectores en el Estadio Nacional para los venezolanos. Para llenarlo. No me gusta.
Se weón del Palacio, un partido bueno y todo el mundo pierde la cabeza. Acá es muy malo. Pero es malo, no ha sido Lucas Cepeda. No tiene partidos malos. Sí, pues. No es como el Palacio, que claro, política. Sí. No sé cómo miran. ¿Qué hubiera dicho eso? No, toda la primera vida ordinaria, ordinario. Sí, fue bueno. Ya no. Ya. No, ya. ¿Alguien que me dijo que no captaba? ¿Quién me dijo que no captaba? De atrás, ya, venga aquí. Usted me ayuda. Si no sale, no sale, si no, no. Claro. ¿Ya? Ya. Entonces, usted hace todo desde acá. Todo desde acá. Lo primero que veo, acuérdense acá, tengo que en teoría hacer FX, FI, FZ, pero eso me lo salto, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Veo entonces momento en X. ¿Hay alguien que, según usted, haga momento en X? ¿Y cómo representaría el momento en X? Hacia allá, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de momento? Torsión, ¿cierto? ¿Hay alguien que me genere torsión o momento torsión? Torsión. Porque eso no te hace torsión, eso te flexa. Te flexa, pero no te hace torsión, ¿cierto? Es un momento flexor. Torsión de 250, ¿no? Tampoco, porque ¿qué es lo que te hace eso? Fíjate, te genera un momento en Z. Entonces, es difícil verlo, ¿eh? Si de repente uno como que lo logra entender, ¿no? Y una pura vez. Momento torsor, que te genere torsión acá. ¿Hay alguien que te haga que gire el eje? Solo el eje. Que gire el eje. No lo veo. Sí. Pues vamos a esperar, si yo creo que hay varios que están en lo mismo. ¿Ya? Que solamente gire el eje, momento torsor. Entonces, el momento torsor, ¿quién te lo entrega? Que esto gire. ¿Te imaginas? Ese mismo. Así se lo dije antes. ¿Ah, sí? Sí, el de los 7.5. Ahí está. Compañero ahí. Entonces, ¿qué es? Momento en X, tengo sumatoria de momento en X es igual a 0. Momento en X, este 7,5, ¿es positivo o negativo? ¿Antihorario positivo? Sí, pero yo no lo veo antihorario positivo o negativo. ¿Por qué? Porque esto confunde. ¿En qué digo que confunde? Si lo veo así, digo que es positivo. Pero ahora ustedes hagan la imagen visual de trasladar la flecha hacia adelante y esto hacia atrás. Si ustedes sin darse cuenta van a verlo ahora hacia el otro lado. Entonces, como uno se confunde, finalmente este es el doble flecha la que me indica la dirección, que sería más 7,5. Excelente. Sigamos. Momento en I. ¿Hay alguien que te va a generar momento en I? ¿Cómo sería el momento en I para ti? ¿Cómo? Dibújame esto que tuviese un momento en I o que gira en torno a I. ¿Cómo sería? ¿El momento en I o que gira en torno a I?
sujeta, que gira en torno al eje Y. ¿Cómo sería? Con el mismo lápiz. Que gira en torno al eje Y. Muéstramelo con el lápiz. Ahí el lápiz, que gira en torno al eje Y. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que gira en torno al eje Y? Ahora ejemplo así. Ya, pero ¿cómo sería? Así. Gira sobre tu eje Y. Este es tu eje Y, ¿cierto? Y gira sobre el eje Y. ¿Sí? Ya. ¿Quién te hace girar sobre el eje Y? Los 4,5. Sí, los 4,75 y los 9,50. Excelente. Entonces, sumatoria de momento en Y es igual a 0. Entonces tengo M de Y, ¿cierto? Acá tenemos el momento en Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Que sobre el eje Y, ¿quién me está girando? Serían los 9,50 por X. ¿El momento en Y es positivo o negativo? Momento en cuál? ¿En Y? Positivo. Positivo. Las 9,50. ¿Y quién más te hace girar en Y? Lo cual ¿Positivo o negativo? es negativo. Negativo, ¿cierto? Menos 4,70. ¿Y el brazo cuánto sería? Por X más todo el brazo, 75. Ahí está. Profesor, ¿cómo se designa si es positivo o negativo el momento? El momento, porque si gira en el eje Y, es positivo. Si gira contrario al eje Y, es negativo. Ya vale. ¿Sí? Ya. Excelente. Profe, ¿y el 0,25 dónde sale? La distancia. Díganlo usted. Bueno, La distancia. la distancia. Entonces eso tengo que trabajarlo y ver cuánto me da. Sería 950x menos 475 me da, no sé en realidad. M de Y pareciese que es igual a menos 475 menos 475x más 0,25 por 475. 475 dividido por 4 me dan 17.5. Ahí confírmenme el valor, por favor. Y faltaría el momento en Z. Sería 475 118.8 119. Ya. Y momento en Z. ¿Tienes momento en Z? 250. Ya, momento en Z. Entonces, todavía. Sería sumatoria de momento en Z igual a 0. ¿Quién te hace? ¿Quién te hace momento en Z? 150 por cuánto? Negativo, ¿no? Menos 150. Muy bien. ¿Y cuánto sería el brazo? Sería X. Más X. Muy bien. Ahí está. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué hace momento en Z? Ya. Se cambia. Muy bien. Toma cierto. Gracias. Bueno, tampoco ahí va a ir captando mejor, ¿eh? Pero lo veo bien. Más 150 por 0,25 serían 150, serían 75, 37.5.
Entonces ahí tengo el momento en Z, tengo el momento en Y y tengo el momento en X. No lo tengo en realidad. Sería menos 7,5. Ya, vean que no me haya equivocado en nada, por favor. Ya, y la tercera sección se me va a ir en collera, porque está muy complejo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba cuando estaba muy complejo? ¿Se acuerdan? Cuando está muy complejo, ¿qué es lo que hago? La polea. ¿Ah? Hacía aparte el. ¿Pero cómo era? ¿Se hacía? La inversa. ¿O cómo más se llama? Ya tenía los 3 métodos. Ya. La inversa incremental. Sí. Inversa incremental. 30 puntitos si alguien la próxima clase lo trae hecho directo. Así. De esta manera. Hace el corte aquí, lo mismo, y le da la función. 30 puntitos. ¿Ya? 30 puntos. Pero si lo hacen 2, se divide en 2. Si lo hacen 3, se divide en 3. Hacerlo directo, ¿no? Directo. Yo no lo voy a hacer directo porque es difícil. Así que lo voy a hacer por la inversa porque me sale muchísimo más fácil. Fíjense, si yo hago la 3 de manera inversa, ¿qué es lo que tengo? Ta, 500, 7.5. ¿Ya está? No es más que eso. ¿Ah? ¿Cómo el punto B? ¿El punto 3? El punto B, que no lo hemos tomado en cuenta ninguna. Sí, porque lo que pasa es que en la primera, usted me dijo tres cortes. 1, 2, 3. El primero lo hago de acá a acá, X. El segundo lo hago de acá a acá. Y el tercero lo hago de acá a acá. Pero es difícil, por eso ustedes lo van a hacer como tarea. Entonces, yo para evitármelo, lo hago inverso. De aquí a acá. Y me sale muchísimo más sencillo. ¿Por qué sigue siendo una flecha hacia allá? No sé qué es eso. Este, Pensé que era un error del No. hacia allá. sí, porque este indica la dirección del momento. Porque solamente con esto, en el libro lo pueden hacer así. Pero cuando uno lo hace manualmente se equivoca. Entonces esto te ayuda a entender. Ah, esta es la dirección del momento que va en X. Ah, ya. Ya. Y acá, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo mismo, ¿cierto? Z y ante X, ¿cierto? Todos los pasos. Entonces, usted, ¿ya? Ayúdame. Voy a tener momento en X. Sí, pues el 6,5. 7,5. Ya. Ah, lo que se me faltó. Pero para otro lado. Es acá, lo que usted me dice, es acá el X varía de 0 a X a 0.15, pero acá yo sé que esta es la inversa, no me tengo que olvidar. Entonces, como el compañero menciona, voy a tener un momento en X. Sumatorio de momento en X igual a 0. Entonces, M de X, ¿cierto? Acá sería menos 7,5. Pero ¿cuál es la única? Menos 7,5. La única salvedad cuando hacemos el inverso, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la única salvedad cuando nosotros hacemos el inverso? Todo bien, pero todos teníamos que tener una consideración, ¿se acuerdan? De la medida completa del eje, ¿no? No. ¿Se acuerdan?
Déjenme ver si vale. Es una pequeña salvedad. Estoy pensando. Incrementar. Sí, pero nosotros tenemos que presentársela como absoluta, ¿cierto? Para 30 puntos. Pero son 30 puntos. Es alto. ¿Ah? Después ¿Para qué? servir igual hacerlo, ¿no? Para regulativo. Ah, no lo tengo. Ah, no lo tengo. Esta es estática. Tengo que irme antes todavía. Esta estática. Estática. Ay, no sé. Vamos a ver. Es una locura nomás. No, aquí tiene como la 90. Es todo lo mismo, se repite. No, pero Después se dan cuenta que todo es muy similar. no sé. 90. Pero no hay lo que... 40 por la. Como te has puesto más, pero por el. Aquí. Esto es. Fíjense. Obligatoriamente, yo acá le hago un corte en cualquier lado. Voy a tener, esta es la distribución de fuerzas y momentos. Pero si yo analizo la otra sección, la fuerza normal es igual pero contraria. La fuerza cortante es igual pero contraria. El momento es igual pero contrario. ¿Para qué? Para que cuando tome estos dos pedazos y los uno se anulan mutuamente. Entonces la única salvedad es que en el momento en X tiene que ser negativo. Eso es lo único. Entonces acá, siempre cuando coloco el momento en X, siempre es negativo. ¿Por qué? Porque es la inversa, ¿cierto? Entonces sería menos m de x menos 7,5. Igual será bien. Entonces el momento en X es igual a 7,5. Momento en Y. ¿Esto me va a generar momento en Y? No. No. Momento en Z. ¿Me va a generar momento en Z? Sí. Entonces lo mismo. Negativo, ¿cierto? Es decir, sumatoria de momento en Z igual a 0. Menos MZ. ¿Qué más me va a generar momento en Z? ¿La reacción? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Estoy acá con el momento en Z, ¿cierto? Acá. ¿Qué me va a generar momento en Z? Los 500. 500. ¿Por cuánto? 0,15. No. Por total. ¿Y cuál es el total? 0,6. No. ¿Cómo es? El total, acuérdense, X. Ay,
Porque esto está variando x de 0 a 0,15. Entonces esto es... Entonces el momento acá sería 500 por x, positivo o negativo. Positivo. Y ahí hice todo el problema. ¿Se dan cuenta que sale mucho más fácil? Una vez que tengo esto, ahora podemos hacer nuestro diagrama de momento flector y momento torsor, que es lo que siempre se busca en X. Esto es lo difícil, lo otro es reemplazar en la ecuación nomás. Entonces, lo hacemos. Ay, y me falta un pequeño detalle igual. Ahí. Momento en X, momento en Y, momento en Z. El momento en X para la primera parte es... No tengo nada, 0. En la primera parte no tengo ningún tipo de momento en X, así que por defecto o me equivoqué, ¿cuál será? Y aquí también me va a indicar si me equivoqué, esa es la gracia. Entonces aquí tengo 3 partes, como habíamos mencionado, ¿cierto? La primera serían 0,25, la segunda sería 0,25 y la tercera sería 0,15. Entonces la primera parte, el momento en X es igual a C'. En la segunda parte, el momento en X es igual a m de X más 7,5 igual a 0. Por lo tanto, el momento en X, ¿cuánto sería? Menos 7,5 constante. Y en la tercera parte, el momento en X, ¿cuánto sería? Positivo. Sería 7,5. menos 7,5. ¿Menos 7,5? 7,5. 7,5. Ah, 7,5. O menos 7,5. No, menos 7,5. Menos 7,5, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por qué? Porque este menos sí. mx se va para allá como positivo. M de x es igual a menos 7,5. Estamos bien. Ahí está. Momento en y. La primera parte, momento en y serían 4,75 por x. Me da una línea recta. Entonces yo tengo que usar 2 puntos. ¿Qué punto usaríamos? 0 y 0,25. Momento en y serían 4,75 por 0, 0. 4,75 por 0,25. 4,75 por 0,25 sería aproximadamente 118.75. 100.19. Excelente. ¿Sí? La segunda parte, m de y me dice que es menos 4,75x más 119. Tengo nuevamente 2 puntos, porque el x en la segunda parte, mira, aquí no lo puse. El x en la segunda parte varía de 0 a 0,25. Entonces, Pero eso ya sería menos 7,5, sí, ahí. No, ¿Acá? ahí no sería 0,25, Sí, sería Sí, en 0,5. el tercero, el MX lo tiene como positivo, ¿no? Abajo, el resultado. Ahí. muchas gracias. Tiene toda la razón. Profesor, ahí no sería 0,25, sería 0,5. No, tenemos 2 opciones de hacerlo. 30 puntos también, el que lo haga absoluto. Podemos hacer esto de manera incremental, como lo estoy haciendo yo, o lo podemos hacer de manera absoluta. Sí, tiene que ser de Estoy dando muchos puntos, de porque 0 en realidad no está tan difícil, pero ¿qué es lo que es? Esto lo puedo hacer incremental. 0,25, no, 0 a 0,25, 0 a 0,25, 0 a 0,15, o lo puedo hacer absoluto. 0 a 0,25, 0,25 a 0,5,
0,5 a 0,65. Ya 30 puntos igual, o sea, lo hace absoluto. Y me da lo mismo, me da el mismo gráfico, me da lo mismo. ¿Ya? Van a dar distintas las funciones. Van a dar distintas las funciones, pero cuando hagan el gráfico les tiene que dar exactamente lo mismo. Ya, sigamos. MDI varía de 0 a 0,25. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo incremental. Menos 4,75 por 0. Menos 0. 119. Ah, por 0. No, menos 4,75 por 0, 0. Más 119, 119. Entonces aquí el punto 1, 119. Que me calza con el 119. Entonces digo, voy más o menos bien. Menos 4,75 por 0,25 más 119, 0. Ahí. Y momento en I, en la tercera sección, no tengo. Momento en Z, 150X. Sería 0 por 150, 0. 150 por 0,25. 37,5. ¿Cuánto? 37,5. Segunda sección. 150 por 0 más 37,5. 37,5. Parece que la chuta. 150 por 0,25 más 37,5 me da 75. 75. Y ahora la última parte sería MZ 500 por 0. 500 por 0, 0. 500 por 0,15, 75 de nuevo. oh, aquí parece que me equivoco. 75. Aquí como que hay algo que no me cuadra. ¿Ah? ¿Cómo? Es al revés, me equivoqué. Era inverso. ¿Por qué? Porque acuérdense que de acá el X va así, ¿cierto? Así. Acá el X va así también, hacia allá. Pero a este X no va hacia acá. Este X es inverso, entonces va de acá para allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el X0 no corresponde acá. El X0 corresponde acá, como el compañero dice. Excelente. Siempre se equivocan en esto, ¿eh? Siempre. La mitad se va a equivocar en esto, sí o sí, no sé mucho. Ya, entonces sería el inverso, ¿cierto? Ahí me dice inverso. Quizás me faltó escribirlo ahí, inverso. ¿Ya? Entonces sería 500 por 0, 0. ¿Pero dónde sería el 0? Acá. 500 por 0,15, 75. Ahí entonces tengo este. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Cuando nosotros estamos trabajando, tenemos tres tipos de momentos. No. Hagámoslo con fuerza. Fíjense. Acá mírenme por favor. ¿Qué hora tenemos? Estamos ¿Hasta las 8? Parece. Porque a las 8:15, no, pues tienen que tener el break. ¿A qué hora llega Aldo? A las 8:15. Entonces a las 8 ustedes se levantan y se van nomás. No voy a pasar. Miren acá, de nuevo. Miren acá. Cuando nosotros tenemos las fuerzas, yo tengo una fuerza normal que va hacia arriba. Tengo una fuerza en X que va hacia allá y tengo una fuerza en Y que va hacia acá. ¿Cierto? Fuerza en X y fuerza en Y. Cuando yo aplico una fuerza en Y, ¿cierto? Acá le da lo mismo si es el X en Y.
¿Por qué? Porque yo puedo cambiar mi sistema de referencia. Básicamente lo que le interesa es la fuerza acá, ¿cierto? Entonces, si yo estoy así, estoy como en el plano XY, ¿cierto? Pero si ahora yo giro esto, y fíjense respecto a esto, y hago la misma fuerza, estoy haciendo la misma fuerza, pero aquí estoy solamente del eje Y. Entonces una cosa de sistema de referencia nomás. ¿Ya? Lo mismo pasa para el momento. Cuando yo tengo el momento torsor, va a ser así. Cuando yo tengo el momento en X, va a ser así. Y el momento en Z, así. ¿Cierto? Entonces, básicamente, yo puedo hacer un momento que esté en el plano XY, ¿cierto? Y le va a dar lo mismo que sea en el plano momento en X o momento en Y. Lo que le interesa es la resultante. Entonces, cuando nosotros vemos el momento acá, el momento flector, lo que realmente estamos viendo es el momento resultante entre el momento en X y el momento en Y. Y el que dejamos solo es el momento torsor. Entonces, este momento torsor lo dejamos solito. Y este momento va a ser un momento resultante que básicamente viene de la suma del MI al cuadrado más MZ al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ya. Me falta solamente una cosita. Ahora me están preguntando, en función de lo que nosotros tenemos, para ¿cuál es este? ¿Te acordás cuando te comenté en YouTube buen video? Espero sea el último. Ojalá no sea el último. Ojalá no sea el último. Buen video, pero Buen sea video. el último. Para este caso, ¿cierto? Que en realidad es caso estático. Me Antes de están este video no me diciendo, quería quitar la vida. el diámetro usted lo puede sacar con Tresca o con Von Mises. Y lo único que usted necesita, para ahí no la veo bien, es el momento y el T. El T, el momento torsor, siempre va solito. El momento flector es, como habíamos mencionado, es la sumatoria al cuadrado de las raíces del momento en X, es la resultante. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que pensar, ¿cuál es el caso más crítico? ¿Cuál es el caso más crítico? Mi dibujo no estuvo tan bien también. ¿Ya? Pero ¿cuál sería el caso más crítico? ¿Cuál es el punto más crítico? ¿Aquí, acá, acá, acá o al medio? ¿Dónde se imaginan que es el caso más crítico? Tendría dos, ¿cierto? ¿Ah? Al medio, ¿cierto? Fíjense, ¿cuál es el caso más crítico? Acá y acá. Acá y acá, ¿cierto? Entonces, para eso tengo que hallar el momento resultante. ¿Cuál sería el momento resultante acá? El momento resultante acá sería igual a 119 al cuadrado más 37,5 al cuadrado y la raíz de eso. ¿Cuánto me da? 119 al cuadrado más 37,5 al cuadrado. Y la raíz de eso. ¿Cuánto da? ¿Ah? 124,70 124 Newton metro. Ahora, fíjense, acá hago exactamente lo mismo, pero aquí el momento es 0. Entonces aquí evidentemente va a ser 75. Es decir, de aquí veo que el caso más complejo es este. Momento resultante 124 y el momento torsor 7,5. Este va a ser mi caso más complejo. Entonces, cuando me piden en el análisis estático determinar el diámetro, sería 32 por el factor de seguridad, partido por pi, por el esfuerzo de fluencia, por el momento que nosotros calculamos, que eran 124 al cuadrado más 7,5, todo eso elevado a un medio y todo eso elevado a un tercio. Y ahí obtengo el diámetro. Saquémoslo, y con eso nos vamos. Ahora yo no puedo hacer la una. Lo hago de-
Nos habían dado el factor de seguridad 2, me parece, ¿cierto? Es correcto. El esfuerzo de fluencia, ¿cuánto era? Era. Ah, no, anoté. No. Y nos queda... Acá está, 500 megapascales. Y esto básicamente... Ahí se me fue la ecuación. Entonces acá es por m al cuadrado, que m me habían dado 124 al cuadrado, más el momento torsor, que me da menos 7,5, pero como está al cuadrado, a lo mismo. Todo esto lo elevo... A ver, aquí me equivoqué. Todo esto lo elevo a 1/2 y todo esto lo elevo a 1/3. Y ahí obtengo el diámetro. Voy a hacerlo en el ¿cómo se llama esto? En el Photomatch. Esto es muy largo, sí, para el certamen 1, ¿ya? Entonces aquí les puedo preguntar una parte, no todo. Se estaría bien. Tengo ¿Ah? 0.017. Tengo 0,017. 0,017. 0,017. ¿Qué cosa? ¿Metros? Metro. Pero igual hay que confirmarlo. Sí. Lo que sería igual a 17 milímetros. 17 milímetros, que tiene cierto sentido. Entonces ese sería el diámetro mínimo. ¿Y cómo se hace? En función del máximo momento. ¿Cuál es la gracia de esto? Que aquí ya no me estoy metiendo en los esfuerzos, me sale directo. Lo puedo hacer según lo que nosotros habíamos visto anteriormente, metiéndonos a los esfuerzos, pero me va a salir más complicado. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Ya? Estuvo muy Vaya bueno. muy bien. Estudien esto porque todos los problemas son iguales. Son todos iguales. Por lo menos para ellos. Estuvo muy bueno.